Acusado por mi hermana de 16 años, acepté un acuerdo de 5 años de libertad condicional para evitar 20 años en prisión. 10 años después, su esposo descubrió la verdad. Liz y yo éramos muy cercanos, posiblemente más que la mayoría de los hermanos, a pesar de la diferencia de 4 años. Éramos esencialmente mejores amigos. Dadas las circunstancias, entiendo que suena extraño, pero así era en ese entonces. Nunca fui el estudiante más brillante en la escuela. Siempre luché con las calificaciones, apenas pasando la mayoría de las clases. Pero me interesaban mucho los aparatos electrónicos, no la programación o las computadoras, sino desarmar cosas y volver a armarlas. Empecé con controles remotos de televisores antiguos y radios que encontraba en ventas de garaje. Para cuando tenía 16 años, tenía todo un taller en mi habitación, un soldador, multímetros y cajas llenas de placas de circuitos y cables. Mis padres pensaban que era extraño, especialmente porque pasaba horas encerrado con la puerta cerrada. Sí, eso es importante más adelante. Pero Liz lo entendía. Tenía 10 años cuando empecé a tomármelo en serio, y ella pasaba horas en mi habitación viéndome trabajar. Me hacía preguntas sobre para qué servía cada pieza, por qué conectaba ciertos cables, y cosas así. A veces me ayudaba a organizar las piezas o las sostenía mientras yo soldaba. Era algo nuestro, ¿entiendes? Sin embargo, nuestros padres sí jugaban a tener favoritos. Liz era la estudiante ideal, notas perfectas, equipo de gimnasia, consejo estudiantil, el paquete completo. Mientras tanto, yo apenas pasaba las clases y pasaba todo mi tiempo o en mi habitación con los aparatos electrónicos o en el parque de skate. Pero Liz siempre me apoyaba. Por ejemplo, una vez me atraparon fumando detrás del gimnasio durante mi penúltimo año. En lugar de suspenderme, Liz inventó una historia sobre cómo solo estaba sosteniendo el cigarrillo para alguien más que había huido. Incluso lloró frente al director, diciendo que estaba intentando cambiar mi vida y que una suspensión lo arruinaría todo. El director se lo creyó completamente. También me ayudaba con las tareas. Ella explicaba las cosas mucho mejor que mis profesores. Desglosaba los problemas de matemáticas de una manera que me hacía sentido. Probablemente fue la única razón por la que terminé la secundaria, para ser honesto. Yo también cuidaba de ella. Como hermano mayor, era bastante protector. Mirando hacia atrás, me pregunto si fui demasiado protector. Cualquier chico que mostrara interés en ella tenía que vérselas conmigo primero. No intentaba ser grosero. Solo no quería que cualquier tipo molestara a mi hermanita. Liz nunca me juzgó por meterme en problemas, salir hasta tarde o andar con la gente equivocada. Ella me cubría con nuestros padres, inventando excusas cuando no respetaba el toque de queda. Cuando llegaba a casa a las 3 de la mañana, ella estaba esperándome en el porche solo para asegurarse de que llegara bien. Mirando hacia atrás, tal vez éramos demasiado cercanos. Tal vez por eso la gente estuvo tan dispuesta a creer lo que ella dijo después. Sin embargo, en ese momento parecía natural. Era mi hermana, mi mejor amiga y la única persona que realmente me entendía. Nuestros padres intentaron que me interesara en cosas normales. Me inscribían en equipos deportivos y grupos extracurriculares, pero siempre volvía a mis aparatos electrónicos. Pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero Liz me defendía. Es bueno en eso, decía. Déjenlo hacer lo que ama. Esa es la Liz que trato de recordar. La hermanita que creía en mí incluso cuando nadie más lo hacía. Era la que me traía bocadillos mientras trabajaba en mis proyectos, la que me defendía frente a nuestros padres y la que confiaba lo suficiente en mí como para contarme sus problemas. Esto es más difícil de escribir de lo que esperaba. Cuando todo empezó a desmoronarse, yo tenía 18 años, recién graduado de la secundaria. Liz tenía 16 años y empezaba a atraer la atención de chicos en la escuela. Siendo el hermano sobreprotector que era, hacía lo que cualquier hermano mayor haría, los espantaba. No golpeaba a nadie. Solo quería que supieran que estaba vigilando. Había un chico, Ion, que era especialmente insistente, un estudiante de último año que conducía un buen auto que sus padres le habían comprado. Comportamiento típico de chico rico. Lo encontré intentando convencer a Liz de saltarse clases con él un día. Definitivamente no debía haberlo empujado contra su auto, pero él tenía 18 años y estaba intentando convencer a mi hermana de 16 años de faltar a clases. ¿Qué hermano no se enojaría? Ahí fue cuando empezaron los rumores. Al principio, solo eran susurros. Gente en la escuela de Liz comentando lo raro que era que yo fuera tan protector. Luego las cosas empeoraron. Alguien empezó a explicar que la razón por la que no quería que otros chicos se acercaran a Liz era porque la quería para mí. Recuerdo el momento exacto en que sentí que algo estaba realmente mal. Era un martes después de la escuela. Normalmente, Liz venía a mi habitación y pasaba el rato mientras yo trabajaba en mis proyectos, pero esta vez fue directo a su habitación. Toqué su puerta para ver cómo estaba y me dijo que me fuera. Más tarde esa noche, la encontré llorando en la cocina. Cuando intenté abrazarla, como siempre hacía cuando estaba molesta, se apartó,
Literalmente se estremeció. Eso nunca había pasado antes. Murmuró algo sobre estar cansada y volvió a su habitación. Los días siguientes fueron extraños. Dejó de ir a mi habitación y apenas me hablaba. Realmente, asumí que solo estaba pasando por una fase adolescente o algo por el estilo. Debería haberlo sabido mejor. Entonces, una mañana, estaba trabajando en una radio antigua que había encontrado cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal. No era un toque cualquiera, sino el tipo fuerte y oficial que te hace sentir un nudo en el estómago. 2 policías y una mujer con traje estaban allí. Cuando mi padre abrió la puerta, pidieron hablar con él en privado primero. Los escuché hablando en la cocina, pero no podía entender lo que decían. Luego mi padre me llamó. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, como si estuviera mirando a un extraño. La mujer con traje se presentó como representante de Servicios de Protección Infantil, CPS, y dijo que necesitaban hacerme algunas preguntas sobre mi relación con Elise. Elise había ido con su consejera escolar y les dijo que yo la había estado tocando de manera inapropiada. Dijo que por eso siempre estaba en mi habitación con la puerta cerrada, que la obligaba a entrar y, bueno, puedes imaginarte el resto. Dijo que la había amenazado con hacerle daño si le contaba a alguien. Y dijo que por eso era tan agresivo con los chicos que mostraban interés en ella. Incluso dijo que usaba los aparatos electrónicos como una fachada, que los cables y las bridas en mi habitación eran para otras cosas. Mi padre no cuestionó nada. Solo estaba allí asintiendo mientras hablaban, como si todo tuviera sentido para él. Todas esas horas en mi habitación, la puerta cerrada y mi actitud protectora hacia Elise se sumaron a algo desagradable en su mente. Intenté explicarme, mostrándoles mis proyectos, la radio a medio reparar en mi escritorio, las cajas de placas de circuitos y electrónicos obsoletos. Intenté explicar cómo Elise solía sentarse y verme trabajar y cómo me ayudaba a organizar piezas, pero ya habían tomado una decisión. La oficial de CPS seguía haciendo preguntas capciosas como, ¿hacías que Elise se sintiera especial al dejarla ayudarte? ¿Le decías que era diferente a las otras chicas? Todo lo que decía solo hacía que sonara peor. Cuando preguntaron por el incidente con John, Elise también lo había tergiversado. Dijo que estaba celoso porque ella empezaba a interesarse en otros chicos y que no podía soportar que madurara y tuviera relaciones normales porque eso significaría perder el control sobre ella. ¿Lo peor? Ella dio un gran discurso sobre cómo me había vuelto más agresivo recientemente porque ella se estaba alejando. Dijo que le dije que me estaba traicionando al hablar con otros chicos. Nada de eso era cierto, pero la forma en que lo describió casi me hizo creerlo. Y entonces perdí los estribos frente a todos. Elise, ¿qué demonios estás diciendo? Mi voz se quebró. No porque estuviera enojado, sino porque no podía creerlo. Ella no me miraba. Elise, mírame. Mantuvo la mirada fija en el suelo, con los brazos cruzados sobre sí misma como si fuera algo frágil y pequeño que necesitaba protección. Ese pequeño gesto solo me enfureció más. Sabes que esto no es cierto. Lo sabes. Me volví hacia nuestro padre, desesperado. Papá, por favor. ¿Me conoces? Nunca lo haría. Su voz era baja y firme, pero su expresión, nunca lo había visto mirarme así antes. No decepcionado, no enojado, simplemente terminado. Ni siquiera quieres escucharme. Di un paso hacia adelante, pero él levantó la mano como si yo fuera una amenaza. Elise se estremeció. Se estremeció. Ahí fue cuando lo supe. No puedes creer esto en serio. Mi voz se suavizó. Inmediatamente perdí todo mi espíritu de lucha. Miré a Elise otra vez, realmente la miré. Todavía se negaba a encontrar mi mirada. Murmuré, ¿por qué haces esto? Finalmente levantó la vista. Por un breve momento, pareció que iba a decir algo, tal vez incluso retractarse de sus declaraciones. Pero luego miró a papá, a la señora de CPS y a los policías en nuestra sala. Y fue entonces cuando redobló la apuesta, con los ojos llenos de lágrimas. Tomó una respiración nerviosa y murmuró, lo siento, Eric. Y de repente, lo entendí. No iba a retractarse porque ya era demasiado tarde. Estaba demasiado metida y tenía miedo de las consecuencias. Me reí. Realmente me reí. Vaya, dije. Realmente estás haciendo esto. Realmente lo estás haciendo. Elise se abrazó más fuerte a sí misma. Simplemente no pude contenerme más. Papá apretó la mandíbula. Toma tus cosas. Vamos a la estación. Y eso fue todo. No hubo juicio, no hubo evidencia, no hubo preguntas serias. Mi padre me llevó a la comisaría en silencio, como si ya estuviera culpable, un extraño y no su hijo. De camino a la comisaría, todo lo que podía pensar era cómo hicieron que todo encajara. El hermano mayor solitario que pasaba todo el día solo en su habitación. El pasatiempo extraño con todas las herramientas y cables, la actitud protectora, una relación cercana que de repente se deterioró. Vieron exactamente lo que querían ver. La sala de entrevistas de la comisaría parecía sacada de una película.
Me dejaron sentado allí durante lo que parecieron horas antes de que llegaran dos detectives. Rivers, el detective hombre, jugó al policía bueno diciendo cosas como: solo queremos entender qué pasó, Eric. Ayúdanos a ayudarte. La detective mujer, no recuerdo su nombre, se sentaba allí tomando notas y lanzándome miradas sucias. Rivers empezó a indagar sobre mi pasatiempo con los electrónicos. Cuéntame sobre las cosas que construyes, preguntó, intentando sonar interesado. Así que expliqué cómo reparaba radios antiguas, hacía circuitos rudimentarios y conceptos básicos. ¿Y Liz te ayudaba con estos proyectos? Sí, respondí. Ella organizaba piezas, sostenía cosas mientras yo soldaba. Le gustaba aprender sobre eso. La detective mujer interrumpió. Entonces, la tenías sola en tu habitación, con la puerta cerrada, manejando tu equipo. Ahí fue cuando me di cuenta de cómo estaban distorsionando todo. Todo lo normal ahora sonaba raro. Seguían insistiendo en lo de la puerta cerrada. La cerraba porque tenía herramientas caras, intenté explicar. Papá tomaba cosas prestadas y no las devolvía. O tal vez, respondió Rivers, con la voz más dura, la cerrabas por otras razones. Tenían un archivo entero de pruebas y declaraciones sobre cómo comencé a abusar de ella cuando tenía 12 años, justo cuando se interesó en mis proyectos. Cómo usé los electrónicos para aislarla, hacerla sentir especial al enseñarle cosas que nadie más sabía. Eso es una locura, dije. Es mi hermana. Le enseñaba porque estaba interesada. La detective se inclinó hacia adelante. ¿Interesada en los electrónicos o con miedo de lo que pasaría si no lo estaba? Luego mencionaron el incidente con John. Pero en su versión, lo ataqué porque me la estaba robando. Tenían testimonios de otros estudiantes de la escuela sobre lo protector que era y cómo espantaba a cualquiera que se le acercara. Rivers sacó fotos de mi habitación de esa mañana. La hicieron parecer una celda de tortura. Primeros planos de mis herramientas, cables y las bridas que usaba para organizar cables. Incluso mis notas de proyectos parecían amenazantes en las fotos. Tu padre dice que pasabas horas solo con Elise en esta habitación, comentó Rivers. ¿Quieres contarnos qué pasaba realmente ahí? Perdí los estribos. Empecé a despotricar sobre cómo hacían que las interacciones normales entre hermanos sonaran obscenas. Fue un mal movimiento. Rivers solo asintió como si hubiera confirmado algo. Reacción defensiva clásica, le dijo a su compañera. Luego sacaron a relucir mis calificaciones, mi falta de amigos y las horas que pasaba solo en mi habitación. Crearon un perfil completo de un hombre aislado e inestable obsesionado con su hermana. No solo estaban investigando, estaban construyendo un caso. Y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. Mi abogada, si se le puede llamar así, apenas luchó. Tenemos que considerar un acuerdo, dijo, como si fuera mi única opción. Si esto va a juicio, podrías enfrentar 20 años en prisión. Después de horas de esto, Rivers finalmente dijo: mira, Eric, este es el trato. Tenemos suficiente para cargos graves. Pero si cooperas, admites lo que pasó y muestras remordimiento, podemos ayudarte. No hice nada malo, repetí, quizás por centésima vez. Entonces explica por qué Elise inventaría esto. No pude, porque no tenía sentido. Mi hermana, a la que había protegido y cuidado, que solía esperarme hasta que llegaba a casa sano y salvo. ¿Por qué haría eso? La siguiente parte es algo borrosa. Hubo conversaciones con abogados. Mis padres contrataron uno para Elise, pero me dijeron que necesitaba conseguir el mío propio. La abogada pública que me asignaron apenas había salido de la escuela de leyes y ya estaba convencida de que era culpable. Me explicó mis opciones. Podía pelear, pero dejó claro que ganar era improbable. Los jurados creen a las víctimas, dijo claramente. Y Elise es joven, emocional y convincente. Describió la realidad. Si iba a juicio, enfrentaba hasta 20 años en prisión. El acuerdo policial era indulgente, 5 años de libertad condicional, registro de por vida y nada de cárcel. Si llevas esto a juicio y pierdes, advirtió la abogada, no tendrás otra oportunidad. Mis propios padres ni siquiera estaban de mi lado. Papá solo negó con la cabeza. No hagas que tu hermana pase por un juicio, dijo. Solo toma el acuerdo. Pero soy inocente, respondí. Todos dicen eso, dijo ella, sin levantar la vista de sus papeles. Tienen el testimonio de tu hermana, documentación de cambios de comportamiento, declaraciones de testigos sobre tu comportamiento posesivo. Ningún jurado te creerá por encima de una chica de 16 años traumatizada. Mi padre vino a verme una vez antes de que aceptara el acuerdo. No lo había visto desde que me dejó en la comisaría. Esperaba que finalmente viera la verdad. En cambio, dijo, solo admite lo que hiciste, Eric. No hagas que tu hermana pase por un juicio. Papá, por favor, imploré. ¿Me conoces? Sabes que nunca lo haría. Me cortó. Pensé que te conocía. Supongo que no. Esa fue mi última conversación real con mi padre. 2 días después, acepté el acuerdo y me declaré no culpable de abuso sexual a un menor.
Recibí 5 años de libertad condicional y un registro de por vida. Algunos se preguntarán por qué me declaré culpable si era inocente. La verdad es que te quiebran. Pervierten cada aspecto rutinario de tu vida hasta que ya no confías en tus propios recuerdos. Y cuando todos, incluidos tu familia, la policía y tu propia abogada, creen que eres culpable, empiezas a preguntarte si pelear es inútil. Estar en la lista tiene un impacto negativo inesperado en tu vida. Todos hablan de los grandes problemas, no puedes vivir cerca de escuelas, no puedes obtener ciertos trabajos, etc. Pero son las pequeñas cosas las que realmente te afectan. Después de todo, la señora del primer lugar donde quería alquilar estaba ansiosa por que firmara el contrato. Luego hizo la verificación de antecedentes. Puedo recordar vívidamente su expresión cuando vio lo que apareció. Se alejó de mí como si estuviera a punto de atacarla allí mismo en su oficina. Lo siento, dijo. Tengo nietos que vienen de visita. Estoy segura de que lo entiendes. Eso se convirtió en mi vida. La gente se disculpa mientras me trata como a un monstruo. Encontrar trabajo era una pesadilla. La mayoría de los lugares ni siquiera consideraban mi solicitud si veían que tenía que marcar esa casilla. Las pocas entrevistas que tuve siempre terminaban de la misma manera: te llamaremos. Nunca lo hacían. Finalmente, encontré a Mike, que tenía un pequeño negocio de manufactura. Contrataba a personas que otros no querían, convictos, adictos intentando recuperarse y gente como yo. El pago era terrible y el trabajo era duro, pero al menos era algo. Mira, me dijo Mike el primer día, no me importa lo que hiciste. Solo llega a tiempo y haz tu trabajo. Trabajé allí casi 2 años. Luego alguien descubrió lo mío y empezó a causar problemas, diciendo a los otros trabajadores que no deberían tener que lidiar con alguien como yo porque era peligroso. Mike luchó por defenderme, pero finalmente tuvo que despedirme. No puedo arriesgarme a perder a toda mi fuerza laboral, me dijo. Al menos me dio una indemnización sustancial. Perdí mi apartamento poco después. Terminé viviendo en mi auto por un tiempo. Una membresía de Planet Fitness se convirtió en mi mejor amiga, costando $10 al mes para ducharme y usar el baño. Dormía en los estacionamientos de Walmart abiertos las 24 horas. Si no causabas problemas, la seguridad generalmente te dejaba en paz. Sin embargo, lo peor no era siquiera lo práctico. Era ver la vida continuar sin mí a través de amigos en común en Facebook antes de que me bloquearan. Vi a Elise graduarse de la secundaria con honores, ir a la universidad con una beca completa y conocer a un tipo rico, Billy, en un evento del campus. Mientras tanto, yo estaba comiendo ravioli frío de una lata en mi auto, tratando de averiguar dónde podía estacionarme por la noche sin que la policía me molestara. Cometí el error de intentar salir con alguien una vez. Conocí a Sara en uno de mis trabajos. Era amable y no hacía muchas preguntas sobre mi pasado. Salimos varias veces. Todo iba bien. Luego ella preguntó por qué siempre tenía que verificar la dirección de los lugares a los que íbamos. Decidí ser honesto. Le conté sobre el registro necesario y cómo tenía que tener cuidado con dónde iba. Intenté explicarle que era inocente y que la acusación no tenía fundamento. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, su hermano y 2 de sus amigos aparecieron en mi lugar de trabajo. Tuve que abandonar ese trabajo también. Después de eso, empecé a frecuentar una pequeña biblioteca. La bibliotecaria parecía entender mi situación, pero nunca dijo nada. Solo dejaba cosas que pensaba que me interesarían en el carrito de devoluciones, muchos manuales técnicos y libros de electrónica. Supongo que notó lo que solía leer. Un día, me encontró mirando cursos en línea, se sentó y me ayudó a encontrar algunos gratuitos para tomar. La educación es el derecho de todos, dijo. Fue la primera persona en años que me trató con dignidad. Empecé a aprender sobre criptomonedas a través de esos cursos. Pensé que era algo que podía hacer sin que verificaran mis antecedentes. Resultó que tenía talento para entender el lado técnico de las cosas. Gané algo de dinero aquí y allá con el comercio. Pero, ¿sabes qué me destrozó de verdad? Ver comentarios en las redes sociales de Elise, toda esa gente alabando lo valiente que era, lo increíble que era que hubiera superado su trauma y logrado el éxito. Incluso escribió un artículo con tema de sobreviviente para el periódico de su campus. La gente la llamó inspiración. Mientras tanto, yo apenas sobrevivía. ¿No es curioso cómo funciona eso? Consideré intentar limpiar mi nombre, pero ¿quién me creería? Elise era una gran estudiante universitaria exitosa. Yo solo era un tipo raro viviendo en su auto. El sistema no se preocupa por gente como yo. Así pasé la mayor parte de mis 20 años, cambiando de trabajos y lugares, nunca quedándome en un sitio lo suficiente para que la gente descubriera sobre mí. Nunca haciendo amigos porque, ¿para qué, si se irían tan pronto como lo descubrieran? Algunas noches me acostaba en mi auto mirando fotos familiares antiguas en mi teléfono. Fotos mías y de Elise cuando éramos niños, tratando de entender qué salió mal y qué podría haber hecho diferente. Eso es lo que tiene estar en la lista, no solo te quita la libertad. Borra tu pasado,
tu futuro y toda tu identidad. Dejas de ser una persona y te conviertes en una etiqueta. Actualización 1. Pero entonces todo cambió. Era un martes normal. Estaba en el trabajo. Había conseguido otro empleo en una fábrica, mejor que el anterior, cuando recibí un correo electrónico de un investigador privado. Casi lo borré, pensando que era spam, pero algo me llevó a leerlo. El investigador dijo que fue contratado por el esposo de Elise, Billy, para investigar su pasado. Billy comenzó a investigar porque ella había estado actuando de manera extraña recientemente. El investigador había encontrado fallos en su historia sobre mí y quería hablar. Al principio lo descarté. Ya había tenido suficiente con gente metiéndose en mi vida. Pero luego me envió otro correo con pruebas de que era legítimo, registros judiciales, archivos del caso y otra información que nunca había visto antes. Nos reunimos en un restaurante justo fuera de la ciudad. El investigador, llamémoslo Frank, tenía un gran paquete de documentos. La historia de tu hermana se está desmoronando, dijo, esparciendo los papeles por la mesa. Llevo 30 años haciendo este trabajo. Nunca vi a alguien arruinar su propia mentira tan mal. Resultó que Elise había sido descuidada. Muy descuidada. El marco temporal que dio para los supuestos eventos no coincidía con los registros escolares. Las versiones de los testigos de sus amigos variaban cada vez que contaba la historia. Pero lo que realmente me sorprendió fue esto. ¿Recuerdas a John, el estudiante de último año que siempre la acosaba? Resultó que no era solo un tipo cualquiera. Ella estaba saliendo con él en secreto. Y no solo eso, la encontraron en su auto haciendo cosas que no debía. Estaba convencida de que yo le contaría a nuestros padres. Tal vez porque sabía que siempre había sido protector, o tal vez por puro miedo. En cualquier caso, necesitaba una distracción, algo grande e impactante para asegurarse de que nadie pensara en John. Así que inventó las acusaciones, sabiendo que una vez dichas, nada más importaría. Frank tenía copias de mensajes de texto entre Elise y sus amigos de esa época, que ella pensó que habían sido destruidos. En esos mensajes, ella realmente planeó todo. Hablaban de cómo necesitaba una opción nuclear para mantenerme callado. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Frank me dijo, al leer estos mensajes, parece que pensó que solo te enviarían a vivir con familiares o algo por el estilo. Cuando tu papá fue con todo, ella tuvo demasiado miedo para retractarse. Me senté allí leyendo todo, viendo la verificación de lo que ya sabía. Frank siguió hablando. Billy me contrató porque ella ha estado actuando raro últimamente, bebiendo demasiado, poniéndose paranoica. La encontró llorando por fotos familiares antiguas una noche. Cuando le preguntó por ti, ella se cerró por completo. Ahí fue cuando me llamó. Frank me entregó un último documento, la confesión firmada de Elise. Billy la enfrentó con todas las pruebas y ella se derrumbó y le contó todo. Necesito que entiendas algo, dijo Frank. Esto no va a arreglar todo mágicamente. El sistema legal no gusta de admitir que se equivocó, pero es un comienzo. Me dejó con copias de todo. Pasé toda la noche leyendo, desde los mensajes donde planeó todo hasta la confesión donde finalmente reveló la verdad. Incluso descubrí algunas publicaciones que hizo en un sitio sobre cómo hacer que las acusaciones de abuso fueran más creíbles. Al día siguiente, contacté a un abogado. Esta vez, conseguí uno de verdad, no un abogado público sobrecargado que ya había decidido que era culpable. Solicitamos un alivio posterior a la condena basado en nuevas pruebas. Mi abogado argumentó que la confesión de Elise junto con las anomalías que Frank descubrió eran suficientes para anular mi condena y sacarme del registro. Después de meses de procedimientos, un tribunal falló a mi favor. Mi historial quedó limpio. Debería haberme sentido aliviado. Debería haber sentido algo. Pero todo lo que podía pensar era cuánto tiempo había tomado y cuánto había sacrificado en el proceso. Una semana después, llegó un sobre a mi buzón. No tenía dirección de remitente, pero sabía quién lo envió antes de abrirlo, mis padres. Mi primer contacto en 10 años. Mis manos temblaban mientras lo abrí. No por emoción, sino por pura incredulidad. Dentro había una carta escrita con la letra rígida e impersonal de mi padre. Querían reunirse. Y Liz decía que finalmente había confesado. Bueno, en parte. Contó una versión suavizada de los hechos, presentándose como una chica joven y asustada que cometió un error terrible. No mencionó las mentiras calculadas ni los años de dolor que me causó. Sin embargo, parece que eso fue suficiente para que finalmente aceptaran que era inocente. El sobre incluía un cheque por $50,000, que probablemente consideraron generoso, como si pudiera deshacer una década de ser tratado como un monstruo. Como si pudiera comprar de vuelta mis años robados, mi respeto y mi existencia. Lo sostuve a la luz por un segundo antes de reírme. Nada había cambiado. Todavía creían que los problemas podían solucionarse con un precio. El dinero no era lo que necesitaba. Necesitaba escuchar la verdad de alguien más. Así que tomé el número de Frank y lo llamé. Mis manos temblaban cuando marqué.
respondió después de unos timbres, su voz cautelosa. Hola, Billy. Soy Eric. Después de una larga pausa, dijo con cautela, Eric, ¿quién? Tomé un momento para recomponerme del dolor antes de responder. El hermano de Elise. Silencio, luego una risa baja y sin humor. Eso es gracioso, porque Elise nunca mencionó tener un hermano. Nunca mencionó a ninguna familia, en realidad. Tragué la rabia que crecía en mi pecho. Sí, eso encaja. No puede dejar que los esqueletos de su armario hablen, ¿verdad? Billy respiró profundamente. Jesús, sabía que estaba escondiendo cosas, pero esto. He estado casado con esta mujer durante años, tengo un hijo con ella, y ni siquiera sabía que tenía un hermano. No uno que no destruyera por completo primero, dije sin rodeos. Hubo otra pausa antes de que murmurara, increíble. Su voz tenía el tono duro de alguien que se da cuenta de cuánto lo han manipulado. Luego gruñó y habló de nuevo, su voz firme. Final, voy a pedir el divorcio. No dije nada al principio, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Finalmente asentí, aunque no podía verme. Bien, dije. Mereces algo mejor. Colgué después de eso. No tenía sentido decir nada más. Pero al dejar el teléfono, una extraña sensación de alivio me invadió. Actualización 2. Luego descubrí las publicaciones en redes sociales. Elise borró todas sus cuentas, pero no antes de emitir una larga explicación sobre cómo recordaba las cosas incorrectamente cuando era adolescente. Se presentó como una víctima, una pobre chica confundida que cometió un error. Ahora valientemente revelando la verdad. Su vida perfecta comenzó a desmoronarse después de eso. Billy solicitó el divorcio. La escuela donde trabajaba, sí, se convirtió en profesora, imagina eso, le pidió su renuncia. Resulta que no les gusta tener profesores que hayan admitido inventar acusaciones de abuso. Más tarde supe que Billy obtuvo la custodia total de su hijo. La confesión de Elise se usó como prueba de su inestabilidad. Ella intentó oponerse, pero la investigación de Frank había descubierto otras mentiras. Muchas. ¿Cuál es la verdad real? Había mentido sobre todo durante años, no solo sobre mí. También inventó historias sobre otras personas. Cuando las cosas no salían como quería, acusaba a los chicos de varias cosas. Algunos se preguntaban por qué finalmente confesó. Según Frank, mis padres habían comenzado a notar cosas. Elise había estado actuando de manera errática durante meses, desapareciendo durante horas sin explicación, teniendo arranques sin motivo y bebiendo en exceso en eventos familiares. El colmo fue cuando, durante una discusión acalorada con mi madre, dejó escapar algo sobre cómo Eric no habría sufrido si papá no hubiera exagerado. Mi madre se quedó helada y le pidió detalles. Elise intentó retractarse, pero ya era tarde. La duda ya se había sembrado. Mi padre, siempre la figura controladora, comenzó a investigar. Contactó a personas del pasado de Elise, incluidos sus antiguos amigos de la secundaria. Y con eso, los agujeros en su historia comenzaron a aparecer. Elise ya estaba en una espiral descendente, intentando mantener una mentira que se deshacía rápidamente. Así que, cuando Billy la enfrentó con las pruebas, los mensajes, las contradicciones, las pruebas que ella pensó que habían desaparecido, se derrumbó. Y luego sonó mi teléfono. Era mi mamá. Su voz era débil, como si hubiera estado llorando durante horas. Eric, por favor, necesitamos hablar. Casi colgué ahí mismo, pero algo en su tono me mantuvo en la línea. Empezó a hablar de Elise y cómo finalmente les había contado su versión de la historia. Reconoció que había cometido errores, pero estaba joven, asustada y confundida. No es la misma persona ahora, afirmó mi madre. Está rota, Eric. Llora todos los días. Sabe que arruinó tu vida y apenas puede vivir consigo misma. Luego realmente preguntaron, ¿no puedes simplemente perdonarla? Esto hizo que mi sangre hirviera. ¿Perdonar? Como si hubiera pedido prestado y destrozado mi auto, como si me hubiera robado dinero, como si no hubiera destruido toda mi existencia, dejándome en ruinas mientras ella seguía adelante y jugaba a ser la víctima durante años. No entiendes, continuó mi madre. Ella también está sufriendo ahora. Fue entonces cuando decidí encontrarme con ellos. No para cerrar heridas, no para reparar un lazo familiar roto. Quería que entendieran exactamente lo que me hicieron. Bien, dije. Reunámonos. Pero ya sabía cómo terminaría esto. Nos encontramos en un restaurante a mitad de camino entre nuestras ciudades. Mamá empezó a llorar en el momento en que me vio. Papá solo estaba sentado allí, viéndose viejo y roto. Tal vez descubrir que tu hija prodigio es una mentirosa te hace eso. Mamá intentó abrazarme. Di un paso atrás. Solo sentémonos, dije. Habían preparado un discurso sobre cuánto lo sentían, cómo debieron confiar en mí y cómo querían reconstruir nuestra familia. Papá incluso sacó su chequera otra vez. Como si tirar dinero al problema lo resolviera todo. Guarda eso, le dije. No vine por tu dinero. Mamá seguía diciendo cosas como,
Solo intentábamos proteger a tu hermana y hicimos lo que pensamos que era correcto en ese momento, poniendo excusas como siempre. Los dejé hablar hasta cansarse. Luego saqué el paquete de documentos que Frank me dio y comencé a leer en voz alta los mensajes de Elise, los que planeaban todo el asunto. Vi sus rostros mientras entendían cuán gravemente su preciosa hija los había engañado. Estaba asustada, intentó justificar mamá. Solo era una niña. Yo apenas era adulto, dije. ¿Dónde estaba mi protección? ¿Dónde estaba mi beneficio de la duda? Papá lo intentó de nuevo. Sabemos que la regamos. Queremos hacer las cosas bien. ¿Hacerlas bien? Me reí. ¿Quieres hacerlas bien? Puedes devolverme mis 20 años, puedes deshacer el registro, los trabajos que perdí, la gente que me trató como basura. Solo se quedaron allí, quedándose sin excusas. Les conté todo, sobrevivir en mi camioneta, ducharme en Planet Fitness, comer comida fría porque no podía pagar una casa con cocina. Les mostré las cicatrices en mi muñeca de mi punto más bajo. Mamá vomitó en el baño del restaurante. Por primera vez en años, mis padres se vieron obligados a enfrentar la verdad. La evidencia innegable de que habían descartado a su propio hijo sin dudarlo, que su hija prodigio no era nada de eso. Los vi sentarse en un silencio horrorizado, su mundo entero colapsando en tiempo real. Ustedes hicieron esto, dije con voz firme. Lo permitieron. Mi padre parecía querer discutir, justificarse. Por una vez, no lo hizo. Solo miró la mesa, con la mandíbula apretada. Mamá, por otro lado, seguía intentando. Eric, nosotros, solo intentábamos protegerla. Pensamos que hacíamos lo correcto. Me recosté y respiré lentamente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Lo entiendo. De verdad. Si realmente fuera un monstruo, habrían hecho lo que cualquier padre decente debería hacer. Pero nunca me dieron una oportunidad. Ni una vez. Decidieron que era culpable porque era más fácil que cuestionar a Elise. Y me dejaron pudrirme por eso. Las lágrimas corrían por su rostro. Estábamos equivocados, murmuró. Estábamos tan equivocados. Dejé que eso se asentara por un momento porque sí, estaban equivocados. Más que equivocados. Pero nada de lo que dijeran podía restaurar lo que había perdido. Pasé 10 años de mi vida como nada más que una etiqueta. Mamá estiró la mano por la mesa, temblando. Por favor, Eric, no podemos cambiar el pasado, pero seguimos siendo tus padres, podemos al menos intentar arreglar esto. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. Arreglarlo, me burlé. Dime, mamá, ¿cómo exactamente arreglas 10 años? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Papá finalmente habló. Tienes todo el derecho de odiarnos, dijo con voz ronca. Pero seguimos siendo tu familia. Negué con la cabeza. No, dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que no valía la pena pelear por mí. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Esperaban rabia, tal vez incluso gritos, pero yo estaba más allá de eso. No necesitaba gritar. Estaban ahogándose en su propia vergüenza sin que yo dijera nada. Entonces mamá jugó su última carta. Y Liz también está sufriendo, Eric. La miré fijamente. Por supuesto que diría eso. Lo perdió todo, añadió. Su matrimonio, su carrera, sus amigos. Se lo merecía, dije, con la voz fría. Mamá retrocedió como si la hubiera golpeado. Ella tomó una decisión, murmuré, con la mirada fija en ambos. Mintió y yo pagué las consecuencias. Pero ustedes, miré directamente a mi padre, que se estremeció bajo mi mirada, ustedes también tomaron una decisión. La creyeron sin pensarlo 2 veces. Dejaron que me llevaran sin dudar. Papá cerró los ojos por un momento, como intentando filtrar la verdad. La voz de mamá apenas superó un susurro. Ya no es la misma persona. Di una risa seca. Yo tampoco. ¿No era esa la verdadera tragedia? El chico que conocían, el que pasaba horas en su habitación arreglando radios y haría cualquier cosa por su hermana menor, ya no estaba. Lo habían enterrado una década antes cuando dejaron que la policía me llevara. Tomé el cheque que mi padre había puesto en la mesa antes, $50,000, una cantidad que probablemente inventaron, creyendo que el dinero podía deshacer sus acciones. Lo miré por un segundo antes de romperlo por la mitad. No necesito su dinero, dije. No necesito nada de ustedes. Mamá empezó a sollozar. Papá no dijo nada. Solo estaba sentado allí como un hombre que se dio cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Me levanté. Tomaron su decisión, dije con calma. Ahora tienen que vivir con ella. Me fui sin mirar atrás. No sentí nada cuando salí de ese restaurante. No había sensación de logro, ni alivio del peso en mis hombros, solo nada. Y tal vez eso fue el verdadero cierre. Unas semanas después, recibí una carta por correo. No había dirección de remitente, pero sabía quién la envió antes de abrirla. Era de Elise. Miré el correo por un largo rato antes de abrirlo. La carta dentro era corta. No espero que me perdones. Solo quería decir que lo siento.
Eso fue todo. Sin excusas. Sin explicaciones. Solo eso. La sostuve por un segundo antes de dejarla. Nunca respondí. Sí, la vida no se volvió mágicamente perfecta después de eso. El daño estaba hecho y siempre llevaré las cicatrices de esos 10 años, pero finalmente estaba libre. Realmente libre. Con mi historial limpio, finalmente podía vivir sin la carga de mi pasado. Me mudé a una nueva ciudad, comencé de nuevo y construí mi negocio de reparación de electrónicos desde cero. Y nunca miré atrás. Mis padres, junto con todo lo demás, se convirtieron en fantasmas de una vida que dejé atrás. Tal vez algún día piense en ellos y sienta algo. Pero por el momento, finalmente estaba viviendo mi vida en mis propios términos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.